Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es su amor. Y como dice en su palabra, Él pone este día precioso, dice, para buenos y para malos, para aquellos que lo consideran y para aquellos que lo ignoran. Pero Dios pone el sol, Dios pone un día para que el hombre pueda vivirlo. Y aquí estamos nosotros, en este lugar, para conocerlo a Él, para estar con Él. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque de ti y solamente de ti viene todo lo bueno que está alrededor nuestro. De ti viene, Señor, y te agradecemos. Tu amor tan grande, tu amor tan profundo, tu amor, Señor, tan veraz. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor. En este día, Señor, permítenos recibir, permítenos creer, permítenos, Señor, tomar lo tuyo, Señor. Ponemos estas palabras de hoy, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando y poniendo vida en estas palabras, Señor. Amén. Antes de compartir, quiero darles una información. Ahí, si lo pueden poner. El próximo viernes 18 de abril, no el que viene, sino el subsiguiente. El viernes 18 de abril, nosotros nos vamos a reunir aquí a las 18 horas para tener un tiempo, como dice ahí, recordando el amor de Cristo, recordando lo que Él hizo en la cruz. Y estamos todos invitados. Ese viernes 18, como nos vamos a reunir aquí a las 18 horas, y también quienes tengan niños, que no sea un inconveniente para venir. Vamos a organizarnos para poder tener cuidado de niños también en ese día viernes. Y como nos vamos a reunir el viernes de esa semana, el jueves no nos vamos a reunir como plantío. ¿Se entiende? El jueves, ¿qué jueves será? El 17 no nos vamos a reunir porque nos vamos a encontrar todos el viernes aquí a las 18 horas para recordar del amor de Cristo, el amor de Dios, y que lo manifestó en la cruz. Así que para que puedan anotarlo, para organizarse y apartar ese día. ¿Ok? Del momento que una persona cree, del momento que una persona por medio de la fe cree en el amor de Dios, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La palabra nos enseña, y lo veíamos la semana pasada, por medio de esa fe somos salvados. Es Dios quien nos salva de que nuestra vida se pierda. Somos salvados en el momento que creemos, sin tener que hacer nosotros algo para ganar ese regalo. Es algo que lo recibimos por la fe. Y cuando una persona
se acerca a Dios con fe, creyendo y reconociendo que Jesús murió en la cruz por sus pecados, en ese instante Dios extiende su perdón, Dios extiende su misericordia, nos limpia de todo pecado, nos salva y nos hace parte de su reino. No es por ningún trámite que el hombre tenga que hacer, sino que es por lo que hizo Dios, Jesucristo, en la cruz. Y desde ese momento, quien ha hecho esta alianza, este pacto con Dios, es salvado y desde ese momento empieza a caminar en esta nueva vida. Esta nueva vida en la cual empezamos a conocer a ese Dios que nos ama de manera concreta. Leíamos la semana pasada Juan 17:3, cuando Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice: y esta es la vida eterna. Aquí él habla de la vida eterna. Veíamos la semana pasada que la vida eterna no está a lo que nuestra mente rápidamente imagina que es lo que pasa después de morir, que sí es. Pero la vida eterna, Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Veíamos la semana pasada que la vida eterna es aquí, comienza aquí y nos va encaminando por medio de Jesucristo para llegar al momento en que nos encontremos con Él en la eternidad, y ahí será la manifestación completa, la manifestación gloriosa de estar con Dios, que nos salvó. ¿Y nos salvó para qué? Para estar con Él. Ese es el corazón de Dios. No es un Dios ajeno, lejano, desinteresado, sino que es un Dios que nos ama y que quiere que todo lo de Él sea nuestro. Ese es el corazón de Dios. Conocemos a Dios, empezamos a caminar, y en ese conocer a Dios, en que me voy relacionando con Él, me tengo que ir despojando de lo que yo entendía de que era Dios. Yo pensaba que Dios era de esta manera. Me enseñaron a mí que Dios era un Dios castigador. Me enseñaron que Dios era que escuchaba al que se portaba bien. Me enseñaron que Dios no se lo puede molestar. ¿Cuántas cosas hay? O a lo mejor nunca me enseñaron o me hablaron que hay un Dios. Pero hay un Dios. Y en la medida que una persona se acerca por medio de Jesucristo, comienza la vida eterna. Y esa vida eterna, como dice, es conocerlo a Él, al Padre, conocer a Jesucristo, conocer al Espíritu Santo. Y en ese conocer y en esa relación, Dios se revela. Dios se da a conocer. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que lo conozcamos. Dios es un Dios que se revela y se relaciona. Y así lo ha hecho desde el comienzo. Conocer a Dios, relacionarme con Él, empezar a caminar en este tiempo, escuchando su palabra,
tomándola y poniéndola en mí y vivir de acuerdo a eso. Y que en la medida que nosotros creemos eso y damos esos pasos tomando y recibiendo lo que Él ha dado a conocer, entonces Él nos va santificando. Él nos va enseñando. Pero también nosotros hemos de despojarnos de aquellas cosas, cuántas ideas que están instaladas y que son totalmente lejanas a quién es Dios. Por eso es importante, como Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Yo necesito conocer a Dios, necesito conocer su amor, necesito conocer quién es Él, cuáles son sus características, cuáles son sus atributos, qué es lo que Él quiere para mí, cuál es el propósito por el cual yo fui creado, porque fui creado con un propósito. Esa es la verdad y Dios lo ha revelado. Dios se revela. Vamos a ir a Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Desde el comienzo, Dios es un Dios que se revela. Es un Dios que se da a conocer. No se queda escondido, no se queda en un lugar oscuro, sino que es Él quien se acerca, es Él quien se revela, es Él quien se deja ver. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim. Ese es el nombre. Dios supremo. En el principio ese Dios supremo creó. Y ahí vemos y Dios muestra que Él es un Dios que es creador. Es un Dios activo, es un Dios que creó todas las cosas. Y ahí Él empieza a revelar. Esta palabra comienza, este libro comienza con la revelación de Dios para decir, todo lo que hay ha sido creado y ese creador tiene un nombre. Dios es quien creó. Creó todas las cosas. Recién, hace un momento, estaba nuestra querida Tere diciendo, oh, qué precioso día, este sol, y que todos dicen, algo hay que hacer hoy día, no nos vamos a quedar en casa, ese sol, hay uno que lo creó, y no solo lo creó para iluminar y para calentar, sino para que haya vida en este planeta. Hay todo un propósito y todo lo que hay ha sido creado por Dios. Dios va mostrando. Y veamos en Génesis 1, en el versículo 26. Dios revelando, mostrando, para que podamos conocer la verdad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está Dios. Y lo vemos, Dios dice que es Él el que creó al hombre. Él nos creó con todo lo que involucra, cada sistema que hay en nosotros que funciona de una manera perfecta. Distintos científicos, distintos estudiosos estudian diferentes partes de este cuerpo que es una máquina perfecta. Es increíble el cuerpo, pero hay uno que lo creó, es uno que le dio vida a este cuerpo para que cuando este cuerpo, cuando es pequeño y toma su bicicleta y va con su bicicleta y lamentablemente aprende que a veces uno se va a caer y a veces se va a dañar y se hace una herida.
Y esa herida viene el papá o la mamá y lo empieza a limpiar, lo abraza. Ese amor que hay de padre hacia el hijo es una muestra del amor de Dios hacia nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo bueno que puede haber en el ser humano viene de Dios. Ese amor que puede haber de un padre a su hijo, eso viene de Dios, porque Dios es amor. Y cuando el niño se hace una herida y viene el padre y lo consuela, ahí vemos que fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces Dios es un Dios que consuela, es un Dios que cuida, es un Dios que sana. Ese es Dios. Y va mostrando, porque dice, hagamos al hombre. Dios está conversando no solo. Dice, hagamos al hombre. Y ahí empieza a mostrar, Dios empieza a revelar, y ahí de alguna forma se empieza a vislumbrar la Trinidad. El Padre, Jesucristo que estaba, y el Espíritu Santo, y ellos en su relación, y hablando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no solamente creó todas las cosas, sino que nos muestra que nosotros hemos sido creados por Él a imagen de Él. No somos dioses, pero en nosotros hay características que son propias de Dios. Todas aquellas cosas buenas que podemos ver. Cuando vemos a un niño que es misericordioso con un compañero que se le quedó su colación en la casa y el niño empieza a llorar, se le quedó la colación y llora, y viene un niño y le dice, toma de la mía. Ese corazón es una muestra del corazón de Dios. Ese es Dios. Y Dios se revela y quiere que nosotros lo conozcamos. Esa es la vida eterna. La vida eterna comienza aquí y esa vida eterna se va a manifestar el día que lleguemos delante de Él para vivir una eternidad. Algo que no nos es fácil entender, pero Jesucristo vino a mostrar para que pudiéramos conocer. Dios es un Dios que se revela, se relaciona. Vamos al libro de Génesis 17. Vamos a avanzar un poco. Vamos a estar un tiempo aquí en el Antiguo Testamento, en esto que Dios dejó. Y dice en Génesis 17, versículo 1. Aquí va a aparecer el nombre de un hombre que a lo mejor muchos han escuchado. Y si hay alguien que no lo ha escuchado, hoy día lo va a poder conocer un poco. Era Abraham. Aquí aparece este nombre. De edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí vemos, es Dios quien se aparece, quien se presenta delante de este hombre, Abraham. Y Dios le revela quién es este que se le está acercando y le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí Dios está hablándole a este hombre de que Él es Dios que tiene todo el poder. Ese Dios que nosotros leemos que creó los cielos y la tierra, que creó al hombre, a la mujer, que nos creó con un cuerpo que funciona con diferentes componentes que de una forma tan mancomunada y ordenada están. Ese mismo Dios le dice a este hombre, Abraham, yo soy.
el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y es precioso porque Dios se revela no para que sea algo que nos quede aquí en nuestros pensamientos, pero que no tiene ninguna utilidad, que no tiene ningún propósito que tenga que ver conmigo. Dios le revela que Él es el Dios Todopoderoso porque le dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo voy a hacer de ti una nación grande, y tú serás el padre de muchas naciones. Lo curioso es que Dios le dice esto a este hombre que su esposa era estéril. Pero Dios le dice, yo te voy a hacer padre de multitudes. Y Dios cuando le dice esto, antes le había revelado y le había dicho, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y nosotros vemos en la vida de Abraham que fue un hombre que le creyó a Dios. Él creyó lo que Él le decía. Y lo que vemos nosotros aquí, para nosotros es lo que Dios habla de Él. Yo necesito creer. Para que eso que yo creo lo pueda sostener y lo pueda comprobar en algún momento, y eso haga que mi fe crezca y que yo vea que este Dios es un Dios real, es un Dios cercano, es un Dios que se relaciona. Este hombre Abraham, cuando recibió esa promesa, cuando Dios hizo el pacto, esa era su condición. Y pasaron casi 25 años y no pasó nada, y al contrario, su esposa no salió de la esterilidad, sino que agregó otra condición. Ya era mayor. Su cuerpo no tenía, antes era estéril, pero su cuerpo tenía el potencial, pero no podía. Ahora era estéril, pero tampoco ahora tenía el potencial, porque su cuerpo ya no estaba incapacitado. Y a ese hombre y a esa mujer Dios lo visita en una última instancia y le dice, se va a cumplir. Y este Abraham y su esposa tienen un hijo. Y ese hijo se llama Isaac. Este Isaac es el fruto de la intervención de este Dios que le dijo a Abraham, yo soy el Dios que todo lo puede hacer. Y Abraham le creyó, y Abraham comprobó que este Dios es lo que él decía, y me dio un hijo cuando mi esposa y yo, que ahora somos viejos, ella en su condición estéril, y más aún en eso, soy padre. Y después este hijo Isaac se casa con una mujer. Y la mujer con la que se casa es estéril. ¿Se equivocó Dios? ¿Se cortó? No, porque este Isaac que aprendió de su padre, de este padre que había empezado a relacionarse con Dios y conocerlo, este Isaac oró por su mujer que estaba estéril. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le respondió. Isaac conocía que Dios era un Dios que estaba cercano y que uno se puede venir a Él y pedirle, y que Dios todo lo puede. Seguramente su padre le enseñó, tú eres el resultado del poder de Dios. Nosotros no podíamos ser padres y tú eres el fruto de eso. Y él, Isaac, también vemos que es un hombre que le cree a Dios y que ora por su esposa, y su esposa estéril tiene hijos. Y después de sus hijos, que son unos gemelos, uno de ellos, que es por quien sigue esta promesa, Jacob. Y también su mujer en condiciones complejas.
Entonces Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y permitió que él viera que ellos no podían hacerlo, y Dios lo hizo. Y su hijo tampoco podía, y Dios lo hizo. Dios es un Dios que se revela, y aquí vemos a Dios revelándose. Y Jesucristo es la expresión máxima y completa de parte de Dios. Por eso Jesús dice, esta es la vida eterna. Este es el desafío que tenemos, pero es un desafío precioso. Conocer a Dios. Creerle y ver cómo lo que Él ha dicho se hace en el tiempo de Él. Porque Él es un Dios que es fiel a lo que habla. Dios le dijo que iba a hacer de Abraham una nación. Y esa nación existe hoy día. Esa nación tiene nombre y se llama Israel. Israel. Dios es fiel. Y a este Israel, que comienza con este hombre, Abraham, nosotros conocemos la historia de Israel, que en su momento Israel llega a Egipto, cuando eran alrededor de 70 personas. Eso era Israel. Era Jacob, su familia, sus hijos, que eran 12, las esposas de sus hijos. Esos 70 aproximadamente eran Israel, que van a Egipto, y en Egipto se empiezan a multiplicar, empiezan a crecer y empiezan a ser de gran número, y ahí donde aparece en Egipto se levanta otro faraón que no conocía los comienzos de este Israel que está en Egipto, y nosotros sabemos que los egipcios los ponen en cautiverio como esclavos, y Dios viene en lo que Él había prometido. Dios es un detalle, Dios es de detalle y lo deja escrito. Dios, cuando le dice que le va a dar una gran nación a Abraham, le dice, de por cierto, va a ser una gran nación, pero esta nación va a ser oprimida por un pueblo. Y va a ser oprimida durante 400 años. Pero después saldrá libre. Y eso es lo que pasa en la historia de Israel. Del momento que ellos caen en la esclavitud de Egipto, pasan 400 años hasta que Dios envía a Moisés. A Moisés. Y en esto Dios rescata al pueblo de Israel con mano poderosa, con grandes señales, con grandes hazañas. Se abre delante de ellos el Mar Rojo. Son alimentados por Dios en el desierto con el maná. Son provistos de agua en el desierto por más de 40 años. Dios mostrándole y enseñándoles quién es Él. Y mientras están, posterior a haber salido de Egipto, Dios también muestra y enseña quién es Él. Y vamos a ir en el libro de Levítico. En el capítulo 19. El pueblo de Israel ha salido de Egipto. El pueblo de Israel empieza a caminar rumbo a la tierra prometida. El paralelo que hay del pueblo de Israel es el mismo con el de una persona que le ha creído a Dios. Porque la palabra enseña que estábamos bajo el maligno y somos libertados por medio de Jesucristo, quien paga en la cruz por nuestros pecados, y cuando nosotros creemos somos puestos
en libertad y empezamos a caminar. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? La eternidad, donde vamos a estar con Él. Y es en ese contexto el pueblo de Israel y Dios se revela, y en el versículo 2 del capítulo 19 de Levítico dice: Dios le dice a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis. Dice que le pide a Moisés que llame a toda la congregación, o sea, a todo el pueblo, y que les diga y que les dé a conocer, y Dios se da a conocer acá como Dios que es santo. Y Dios le empieza a enseñar a este pueblo en el desierto qué significa que Dios es santo y cómo ellos han de relacionarse con este Dios que es santo. Y les dice: ustedes serán santos. Dios les manda al pueblo que sean santos porque Él es santo. Santo significa apartado. Santo significa sin pecado. Ese es el carácter, la cualidad que es inherente de Dios. Dios es un Dios que es santo, en quien no hay pecado y está aparte de todo mal. Y Él llama a este pueblo, el cual es la promesa que le dio a Abraham. Y le dice a este pueblo y les revela que Él es un Dios santo y les dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Y eso que Él pone delante de ellos significa que ellos se aparten para Dios, que se aparten de los pueblos que hay alrededor por donde ellos van pasando camino a la tierra prometida. Le dice: ustedes no van a hacer como hacen las otras naciones que no me conocen. Ustedes no van a vivir de acuerdo a los parámetros de ellos, porque ustedes van a ser mi especial tesoro. Y ustedes van a ser santos, porque yo soy santo. Aquí vemos que Dios revela su carácter, y eso que Él le revela al pueblo, dice que le pidió a Moisés que llamara a toda la congregación. No le dijo: llama al sacerdote para que sea santo, o llama a los levitas, que eran los que ayudaban en las tareas del santuario que tenía el pueblo cuando salió de Egipto. Él le dice: llama a toda la congregación y dile a toda la congregación: sean santos, porque yo soy santo. Y eso es lo que Dios quiere con los que son de Él, que sean santos. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en la primera carta que él escribe, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: como aquel que os llamó
Y aquí Pedro le estaba hablando a los creyentes de esa época, a los que después de Jesucristo han creído, así como Él creyó también, les dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santo? Santo no es un título que uno se ponga, sino que está relacionado con alguien que ha determinado apartarse para estar unido a Dios, conocer, y ahí está la importancia de conocer lo que Él pide, escuchar sus palabras y vivir de acuerdo a ellas. No de acuerdo a lo que los alrededores hablan, no de acuerdo a lo que el mundo establece, no de acuerdo a los parámetros de las naciones, sino que de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a su palabra. En la medida que nos acercamos a Dios por medio de la fe, en la medida que empezamos a caminar y sabemos que Él nos ha salvado, empezamos a conocer a Dios. Y en la medida que vamos conociendo lo que conocemos de Dios, somos nosotros quienes decidimos vivir o no de acuerdo a eso. Y si decidimos vivir de acuerdo a lo que Él pone delante de nosotros, Él nos santifica. No nos podemos santificar nosotros por nosotros mismos, sino que es Él que nos santifica cuando nosotros nos disponemos para caminar de acuerdo a lo que Él pide y a lo que Él le agrada. Y nosotros tenemos que mirar, ¿hay santidad en mi vida? Porque lo que Dios le dice al pueblo, no le dice, miren, vean ustedes si quieren o si les acomoda ser santos. No, Él les habla y les da una orden que es algo que tiene que ser hecho. Sean santos. Lo que Pedro está escribiendo, lo está escribiendo para los creyentes de la época de Pedro, y lo que nosotros leemos es lo que tiene que ver para nosotros. Sean santos, porque yo soy santo. Y santo, Dios que es un santo, no puede relacionarse con el pecado. Por eso es tan trascendente lo que hizo Jesucristo, que Él pagó por nuestros pecados, porque eso nos permite acercarnos a Dios que es santo. Y uno dice, pero yo conozco mi realidad. Sí, pero tu realidad es que Jesucristo te perdona, te limpia y te hace santo frente al Padre. Eso es precioso. Es Dios quien nos santifica, pero nosotros debemos vivir buscando la santidad, apartarnos para vivir de acuerdo a lo que Él quiere, pero apartarnos no para, no tienes que hacer esto, 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 no, apartarme y considerar lo que Él dice, porque eso va a ser de bien para mí, y no solamente para mí, sino que también para los que están conmigo. Dios quiere que vivamos conociéndolo a Él y que experimentemos todo lo que Él dice que es todopoderoso, que es el creador de todo, pero también que es santo y que manda a su pueblo. Y la iglesia en este tiempo es su pueblo. Y si yo soy parte de su iglesia, Él a mí me manda y me dice, sé santo. Porque la palabra enseña, sin santidad, lo sabemos, ¿cierto? Sin santidad, nadie verá a Dios. Yo no puedo pretender y pensar de que porque me arrepentí de mis pecados, que es verdad, que Jesucristo me perdonó y me salvó y que tengo vida eterna, voy entonces a vivir como lo que yo considero. Porque Dios dice, camina buscando ser santo.
Y eso no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Es Dios quien nos da el poder. Es Dios quien nos ayuda a vivir la santidad en la medida que nosotros nos disponemos a buscarla y a obedecerlo. Sin santidad, nadie verá a Dios, porque Dios es un Dios santo. ¿Hay santidad en mi vida? ¿Estoy buscando la santidad? Porque si no estoy yendo por ese camino, ese es el camino que Dios dejó. La santidad. Ser santos. Y Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Porque a veces alguien dice, no, pero eso es imposible. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer, sino que en la medida que nos acercamos a Él, Él es el Dios que todo lo puede. Y Él puede hacer que Gabriel pueda caminar y tomar decisiones firmes para estar en la santidad que Dios demanda. Sean santos. ¿Cómo es mi manera de hablar? ¿Es de palabras duras? ¿Hirientes? ¿Soy contencioso? ¿Soy de los que se enojan y cuando se enojan hablan y mueven cosas y golpean la mesa? Santidad. ¿Qué es lo contrario a la santidad? ¿Ah? El pecado. Lo contrario a la santidad es el pecado. En mi hablar, un hablar que trata mal a otro, es pecado. Como padre, ¿cómo es mi relación con mis hijos? Y uno dice, no, es que ahí yo no puedo. Entonces ahí está Dios que dice, ven a mí, yo soy el que puede darte la capacidad para poder amar a tu hijo como es de bien para él. Lo que no implica que uno no va a corregir al hijo. No es como que va a decir, no, a mi hijo entonces ahora no le voy a decir nada. Que haga todo lo que quiera. No, Señor, enséñame a ser padre. Los jóvenes que están siendo bombardeados, y los no tan jóvenes también, a través de los teléfonos celulares, con cuánta cosa que hay, que apunta a todo lo que es mujeres con ropa casi nada, y con imágenes y todo eso. Yo tengo que apartarme, porque todo lo que veo de alguna forma tiene un impacto en mi vida. Y Él dice, Gabriel, sean santos. No dejes que veas todo lo que está a tu mano. No seas de los que dicen, bueno, yo soy de carácter así, yo soy impulsivo, yo hablo fuerte. Ser santos. Tener relaciones en orden frente a Dios. La palabra enseña claramente que estableció al hombre y la mujer para que se unieran y fueran uno en el matrimonio. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado, es fornicación. Y eso no es santo. Entonces a veces uno quiere vivir y decirle a Dios, sí Señor, yo creo en ti, pero bueno, este tema conmigo, bueno, tú sabes. No, Dios va a decir, sí, yo sé santo, deja, involucra tomar decisiones, dejar lo que yo sé que no es lo que Dios, a lo que a Él le agrada, lo que yo sé
porque Él lo ha dicho. Yo no puedo querer relacionarme con esto y decir, es que Dios es amor. Es amor, 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 amor. Sí, Dios es amor, 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 pero también es santo. Santo. El amor de Dios es un amor santo. Y Él quiere que en nosotros se pueda manifestar ese amor que es propio de Él y que yo pueda amar de esa forma. Hombres, relacionarnos de una buena forma con las mujeres. Cuidado de mirar de una forma que no corresponde. A eso tenemos que estar atentos. Yo tengo que velar. Ser santos. Sin santidad. La palabra dice, nadie verá a Dios. Pero cuando hay hombres y mujeres que le han creído y reconocen su debilidad, no significa que no vamos a caer, que no vayamos a fallar, pero rápidamente vamos a Dios, nos arrepentimos y tomamos decisiones con respecto a eso. Soy de los que todavía tiene muchas cuentas pendientes de personas que me han hecho mal y no he perdonado. Eso es pecado. Y si yo pretendo que Dios me va a escuchar a mí cuando yo le pido algo, Dios va a decir, no puedo. Yo soy santo. Y tú tienes que ser santo. Y eso significa, perdona al que te ha hecho ofensa. Es que todas las justificantes que tenga, para nosotros pueden tener todo el valor del mundo. Pero para Dios no. Si yo no perdono, eso frente a Él es pecado. Y el pecado es contrario a lo que Él me manda, que es ser santo. Entonces, ¿qué cosas hay en mí? ¿Qué cosas hay en mí? ¿Soy mal genio? ¿Soy indiferente? ¿Soy el que juzga al otro cuando se equivoca? ¿Soy el que rápidamente entra en contienda? ¿O soy el que cuando se da cuenta que va a empezar dice mejor me voy? No, Señor, ahí está el tomar conciencia de lo que Dios quiere. Es Él el que nos santifica. Y nos santifica en la medida que nos acercamos a Él. Y en la medida que nos acercamos a Él, Él nos va revelando y nos va enseñando. Y también el Espíritu Santo a veces nos va a recordar cosas y algo que a lo mejor le dije a una persona y se lo dije de una forma que no fue lo mejor. Y el Espíritu Santo me va a llevar a decir, ahí hubo algo mal. Y a lo mejor me va a llevar a ir a la persona y decirle, ¿sabes qué? Cuando estábamos anteayer conversando en el café, yo te dije esto de esta forma, te pido perdón. Dios quiere santificarnos. Pero para eso tenemos que quererlo. Ser santo. Porque Dios es santo. Y Él quiere que seamos como Él. Ese es Él. Él quiere que seamos como Él y podemos ser como Él en la medida que nos acercamos y nos tomamos de Él y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, necesito que tú me lleves a tomar decisiones. Si tengo problemas con lo que veo en el teléfono y que yo sé que a ti no te agrada, saco el teléfono. Si me doy cuenta que yo rápidamente me enojo y hablo palabras, cierro mi boca. Es empezar a tomar conciencia. ¿Para qué? Para poder caminar en este camino de santidad que Dios quiere. Que Dios pueda mostrarnos, que cada uno pueda ser honesto frente a Dios y reconocer qué hay en mí.
¿Hay un buen trato en mi casa el esposo hacia la esposa? Ah, no, es que mi esposa tú no la conoces. Y ahí uno rápidamente se justifica. Dios no se mueve de acuerdo a los parámetros de la sociedad. Dice, mis caminos son más altos y yo quiero llevarte a que tú camines en estos caminos, no de acuerdo a los parámetros que hay aquí, en los que dicen, no, pero es que mi esposa, mira, es así, así, así y así. Ah, no, tú tienes toda la razón con ser como eres. No, si yo quiero caminar en este camino, Señor, yo quiero eso. Que mi hablar sea ese hablar que edifica, ese hablar que es de fe, ese hablar que es pacífico. No ser el de conducta agresiva y violenta. Los padres con los hijos, hijos con sus padres, obedientes a ellos. Con nuestros jefes de trabajo, o si tengo personas que trabajan conmigo, que esa relación sea como esa que Dios me pide. ¿Quién es el que santifica? Es Dios. ¿Y cómo nos santifica? En la medida que nos acercamos a Él. Cuando escuchamos lo que Él dice, lo creemos y decimos, Señor, yo voy a decidir. ¿Tú quieres que yo perdone a mi tío que me hizo eso hace 10 años atrás? Señor, me cuesta, pero yo quiero, ayúdame. Y ahí en eso que yo me acerco a Él, en verdad, es Dios quien me da el poder para perdonar. Y yo voy siendo santificado por Él. Y empiezo a ser como Él quiere que seamos. Santos porque Él es santo. Oremos, Señor.